formas de gobierno conocen? ¿Qué formas de gobierno han vivido en su vida, han experimentado? Tiranías, bien. Democracias, bien. ¿Perdón? Monarquías, sabemos que hay monarquías, bien, bien. ¿Alguien conoce algún otro gobierno que...? Teocráticos, muy bien. No las vivimos, pero son parte de los gobiernos que se dan en diferentes partes del mundo. Todavía hay teocracias, todavía hay monarquías, tienen variantes, algunos países europeos tienen monarquías, pero esa monarquía se conjuga con un sistema parlamentario, entonces a veces son figuras más decorativas o de identidad para un pueblo. Tenemos también tiranías en el mundo, autocracias, que a diferencia de las monarquías lo que tienen es un tirano, ¿no? Alguien que está en el poder y es única autoridad, no consulta a nadie y hace lo que bien le parece sin ningún tipo de control de ninguna instancia social. Bien, y tenemos democracias que las hemos vivido y padecido algunas veces, como hemos padecido también gobiernos autoritarios, ¿sí? De diferentes tipos, ¿no? A veces cívico-militares, a veces militares solos. Así que por lo menos dos de estos modelos los hemos vivido. Alguna vez fuimos también un virreinato, alguna vez tuvimos o tuvieron algunos otros como un rey allá lejano en Europa, así que alguna vez también alguna monarquía anduvo dando vueltas por acá, ¿no? Así que bueno, estos son parte de los gobiernos que tenemos en el mundo hoy. ¿Por qué esta introducción? Porque el texto nos va a meter en una transición interesante en el gobierno de Israel. Entonces, por eso un poco este preámbulo, para que nos metamos en un tema que tiene que ver con formas de gobierno, pero no solo con eso. Con formas de gobierno y con la confianza del pueblo y con la confianza de las personas del pueblo de Dios en Dios. Así que con gusto vamos a leer 1 Samuel 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como líderes de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que abran paso al carro real. Los hará comandante de miles y de 50 y los pondrá a arar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También
les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Además, le exigirá a ustedes una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a Samuel, sino que le dijo: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Para ponernos en contexto de esta narrativa, de esta historia que nos ha relatado 1 Samuel 8, tengo que decir que aproximadamente por unos 300 años Dios ha gobernado a Israel mediante jueces. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, Dios nombró jueces de entre medio del pueblo para que acompañen u ordenen la parte social del pueblo, ¿sí? Dios escogía a los jueces. Y de hecho, antes de este libro, 1 Samuel, hay un libro que se llama Jueces, en donde se nos relata la vida y las acciones y las historias de 12 jueces. Tal vez fueron más, pero bueno, el número 12, ustedes saben que para la cábala judía tiene su idea de completud, así que ahí va los 12 jueces. El hecho es que 1 Samuel nombra otros 2 jueces más, o sea, 14 por lo menos fueron los que quedaron registrados en estos libros de la Biblia, incluida una jueza llamada Débora, la primer jueza mujer en Israel, ¿sí? Estos jueces tenían básicamente una tarea. Por un lado se comunicaban con Dios y Dios le decía cosas para el pueblo. Entre medio estaba el juez, era como un intermediario. Pero por otro lado, el juez se enteraba de cosas que el pueblo quería y se las transmitía a Dios. Era un nexo, era un intermediario. Estos jueces entre Dios, Yahvé y el pueblo. ¿Cuál había sido el acuerdo, para entender qué es lo que está pasando socialmente? ¿Cuál había sido el acuerdo entre Dios, los jueces e Israel? Bueno, Dios le había dicho esto al pueblo: miren, yo soy su único Dios y no se tienen que mover de ahí. No hay lugar para otros dioses, ¿sí? Esto es parte de la alianza, del pacto que vamos a construir juntos. Ustedes se tienen que portar bien, tienen que seguir el pacto, tienen que hacer lo que yo les ordené, tienen que cumplir mi voluntad, ¿sí? Si ustedes hacen eso, pueden quedarse tranquilos, ninguna nación los va a invadir. Y si los invaden, yo los voy a defender. Ustedes como pueblo van a estar guardados, cuidados, protegidos y van a prosperar porque yo los voy a defender. Y eso fue lo que pasó durante 300 años. Se acercaban a alguna nación a querer tomar territorio de Israel y entonces Dios le decía al juez: a ver, ¿qué tribus están cerca de este territorio? Llama al jefe de la tribu tal, tal y tal y llévalos a este monte y yo me voy a manifestar, le decía Dios. Llegaba el otro ejército, llegaban estos pobrecitos de qué sé yo, Dios sacaba truenos, los ejércitos, che, ¿qué habrá pasado? ¿Será que así están gritando para venir con nosotros? Los ejércitos de los filisteos, de los amalecitas, se volvían locos, se llenaban de temor, se iban solos, Dios hacía que se maten entre ellos. Israel había quedado así. Dios los había cuidado.
y había hecho que ellos sean protegidos de esta situación como pueblo. Y así fue Dios respondiendo. Claro, el pueblo no siempre estaba en los caminos que Dios quería. Entonces, a veces le decía a través de los jueces, oigan, esos dioses que han construido y que están adorando en tal monte, no era así el acuerdo, ¿eh? No era así el acuerdo. ¿Saben lo que les va a pasar por esto? Van a venir los filisteos, van a venir los amalecitas, pero yo esta vez no lo voy a defender, ¿eh? Así que escojan, si quieren que sigamos trabajando juntos, que construyamos esta alianza, que renovemos este pacto día tras día, o si quieren ustedes jugarse solo y ver qué pasa. Y esto es lo que Dios decía a través de los jueces, y los jueces se los transmitían al pueblo. Y así, 300 años. El domingo pasado leímos el llamamiento de Samuel. Dios llamaba a los jueces, no era el que quería. Dios llamó a Samuel y le encargó esta tarea, ¿sí? Y acá vemos ya a un Samuel viejo. Y nuestro texto empieza diciendo que Samuel ya era entrado de años. Ya habían pasado muchos años desde que Dios lo había llamado y había llevado adelante toda una tarea de parte de Dios como juez, ¿sí? Pero fíjense cómo empieza el texto. Una de las cosas que este Samuel, que fue un fiel juez, que fue un siervo valiente para Dios, se ve que en la vejez se le escaparon algunas cositas. Y lo primero que hizo fue acomodar, esta palabra le suena a ustedes, acomodar a sus hijos, creyendo que esto de los jueces era un emprendimiento familiar, una pyme, religiosa pero pyme al fin, ¿sí? Y acomodó a sus hijos, quienes no habían sido llamados por Dios, ¿eh? No, Dios llamaba a los jueces, nadie tenía el poder para decir, bueno, ahora como yo soy juez, mi hijo, mi descendencia, les toca a ellos. Eso es lo que hizo Samuel. Y no solo que Samuel tuvo este desliz, sino que el texto nos dice cómo se comportaron estos dos hijos de Samuel. Tremenda la descripción. Se dejaron guiar por la avaricia, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Nada más para decir. Esto como líderes, como cabezas de la institución religiosa, ¿eh? Corrupción se llama esto. Esto fue lo que pasó con estas personas líderes de Dios. ¿Qué pasó? El pueblo se dio cuenta de que estos jueces no eran como Samuel ni como los de antes. Entonces fueron los jefes de Israel, se sentaron y dijeron, mirá, acá pasa esto. Vos estás viejo, tal vez ya no lo ves, tal vez tenías tu corazoncito con ellos, pero esto no va así. Decile a Dios que nos dé un rey, como tienen las otras naciones. Un rey que va adelante en la guerra, un rey que convoca al ejército, un rey que preside el gobierno. Danos un rey. Claro, cuando Samuel escuchó ese danos un rey, sintió que estaban hablando de él. Porque si todo ha ido bien, o más o menos bien, por 300 años con jueces, que soy yo ahora y son mis hijos los que estamos echando a perder todo esto, entonces Samuel se entristeció. Y fue y se lo dijo a Dios. Pero Dios le dijo, háceles caso, dales un rey. Ahora, lo que sí, antes decirle lo que les va a pasar. Y allí entonces hay casi 8 versículos de un retrato de lo que implicaba en términos de vida tener un rey. Ojo que va a tratar hacia sus hijos, ¿eh? Ojo que se va a meter con la familia de ustedes, ¿eh? Ojo que va a intervenir en el clan, ¿eh? Ojo que se va a meter con sus tierras, ¿eh? Ojo que se va a meter con sus aceitunas, ¿eh? Ojo que se va a meter con su trigo. Ojo que se va a meter con las hijas más lindas que tengan, ¿eh? Ojo, esto es lo que implica tener un rey. Y a pesar de que
Samuel les cuenta todo esto al pueblo y le dice, estas son las implicancias de tener un rey, el pueblo dice, queremos un rey. A ver si nos entendés, Samuel. Queremos un rey y decirle a Dios que nos dé un rey. Y en este querer un rey hay un dato que el texto filtra y pasa, dice, queremos tener un rey para ser como todas las naciones vecinas. Dios le había dejado claro a Israel que no lo quería como un pueblo más. No era una nación más en la tierra. No, Dios quería otra cosa con Israel. Dios quería un pueblo ejemplar, en donde la vida que se viviera en ese pueblo refleje el carácter de Dios, en donde las relaciones estén guiadas por el vínculo que uno establecía con Yahvé y con el prójimo, donde la fidelidad esté en el marco de Yahvé, el único Dios verdadero. Dios no quería cualquier otra nación, Dios tenía un proyecto especial con Israel. Entonces, cuando el pueblo pide esto de queremos ser como las otras naciones, Dios mismo le dice a Samuel, mirá, quédate tranquilo, no te están rechazando a vos como juez, me están rechazando a mí, porque yo, en el acuerdo que pacté con ellos, era que ellos iban a ser una nación especial, guardada por mí, cuidada por mí, promovida por mí, prosperada por mí. Pero se ve que ellos no quieren esto. Es que ellos quieren ser como las otras naciones. Ellos quieren tener un rey. No quieren esto de tener un solo Dios único y verdadero y tener que confiar en mí y tener que portarse bien para que este acuerdo funcione. Se ve que ellos quieren transitar otras cosas. Así que no te están rechazando. Fuerte la palabra rechazo, ¿eh? No sé si ustedes alguna vez se han sentido rechazados. Y no solo usa esa palabra, abandonados. No sé cuál de las dos es peor. Abandono y rechazo son palabras muy fuertes, muy fuertes. Y como que Dios transmite esto que Él siente respecto de la actitud de Israel. Qué fuerte para Él. Bueno, el texto termina diciendo que finalmente Samuel acepta esto, los manda a sus casas, nuestro texto termina así, pero unos capítulos más adelante de Samuel, luego de que Samuel busca quién y consulta a Dios quién puede ser este rey, aparece un tal Saúl, que va a ser el primer rey de Israel, y a quien finalmente Samuel corona como rey delante de todo el pueblo. Después de Saúl sigue David, después de David sigue Salomón, y hay un montón de reyes que van a suceder. Pero fíjense que en este punto es como un punto de inflexión para la historia social de Israel, en donde se viene de una teocracia a través de los jueces para pasar a una teocracia, teóricamente, a través de reyes. Hay un cambio de modelo, hay un cambio de manera de ser gobernado, ¿sí? Y en ese cambio hay una continuidad. Dios quiere seguir siendo quien indique cómo debe ser la vida del pueblo, sea a través de los jueces o sea a través de los reyes, porque para los reyes también el llamado será: sigan a Dios, cumplan el pacto, pórtense bien entre ustedes, reflejen mi carácter en la vida comunitaria, vivan el shalom que yo les propongo, prosperen juntos, cuiden al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Vivan el jubileo, repartan las tierras cada 50 años, hagan borrón y cuenta nueva para que no haya esclavos entre ustedes. No trabajen la tierra al 7º año, déjenla descansar. Cuiden el medio ambiente, diríamos hoy. Todo esto era lo que Dios quería. Y lo quiso a través de los jueces y lo querrá después también a través de los reyes. Pero con dos modelos de gobierno diferentes. Una historia interesante para nosotros que hemos vivido modelos de gobierno diferentes.
¿no? Nuestra Argentina ha optado hace algunos años por seguir un camino e intensificar un camino democrático. Y hemos dicho no, y hemos dicho nunca más a otros tipos de gobierno que hemos tenido. Así que, en ese sentido, este texto interpela también nuestra realidad, o dialoga con nuestra realidad. El asunto para Dios, me parece, en este texto de 1 Samuel 8, era el problema de la confianza de Israel. Israel tenía más confianza en un modelo de gobierno que en Dios. Y ese era el problema que Dios veía. Israel veía la solución como un cambio de figurita, un cambio de gobierno, un cambio de modalidad de gobierno. Dios no veía la seguridad y la continuidad del pueblo de ese lugar, sino cuando el pueblo ponía su confianza en Dios. Traído este texto al Nuevo Testamento, bueno, algunas cosas importantes. Primero, en el Nuevo Testamento será claro que los creyentes, aún bajo el imperio, tenían que orar por sus autoridades, pero a la vez, como mixturando estas cosas, los creyentes y la comunidad de fe tenían que ser sal y luz en medio de esas autoridades. No debían tener una actitud pasiva solamente de reconocer cierta autoridad y seguirla porque sí. Debían ser críticos desde el reino de Dios, desde la historia de Jesús, desde el Dios de Israel. Debían tener una actitud contracultural cuando corresponda, por ser fieles a Dios, y debían tener una actitud de apoyar cuando corresponda, también por ser fieles a Dios. Quiere decir que en el Nuevo Testamento está también esta idea. ¿Cuáles son nuestras lealtades y a quién sabremos de servir primero en boca del obispo Pagura en esa canción? Es Dios. Así como Dios pintó la alianza con este foco puesto en fidelidad a Yahvé, un único Dios verdadero, vivir el shalom en el medio social, en el Nuevo Testamento es seguir a Jesús, evaluar todo gobierno a la luz del reino de Dios, a la luz de los valores que Jesús nos dejó como ejemplo de vida y que Dios propone para la conducta humana. O sea que hay un parangón en esto. La fe, la confianza, la fidelidad a Dios sigue siendo el criterio para el movimiento de los creyentes en diferentes formatos de gobiernos sociales. Cambian las situaciones, fidelidad a Dios. Cambian los gobiernos, fidelidad al reino. Cambien los modelos de gestión, confianza en Yahvé. Ese era el punto. Y este sigue siendo el punto también en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay un diálogo en esto. Como que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo dicen, miren, es un error poner la confianza en otro que no sea Yahvé. No crean tanto en sus sistemas de gobierno. No crean que son infalibles. No crean tanto en sus políticos de turno. Hay alguien en quien poner verdaderamente y eficazmente la confianza. Y ese es Dios. ¿Cómo puede resonar este texto en nuestra realidad? Bueno, yo sé que ustedes han estado ya haciendo sus aplicaciones mientras conversamos esto. Algunos, por fidelidad, en contextos de gobiernos autocráticos, tuvieron que levantar su voz, y no solo su voz, tuvieron que abrir puertas para que haya perseguidos que lleguen a su casa, a su iglesia. Y fue voluntad de Dios, y fueron hechos concretados desde una profunda espiritualidad encarnada. Y muchos sintieron que eso era lo que había que hacer
desde los valores del reino de Dios ante gobiernos autocráticos. Otros en gobiernos democráticos creen que la manera de participar es oponiéndose a ciertas leyes, a ciertos mandatos, a ciertas conductas, y otros creen que es apoyarlo. Cada vez que uno ejerce el voto está diciendo, no queremos esto, y sí queremos esto, como Israel dijo alguna vez. Y de hecho, en nuestra democracia podemos ver que la gente ha votado a estos en un momento y después los ha rechazado, y ha habido otra fuerza política a quien hemos dicho como pueblo, y queremos a este ahora, no sé si será mejor o peor, pero queremos a este, y después se ha vuelto y cada vez que esto pasa, hay definiciones. Ahora, es lindo pensar en esas circunstancias, y en esas opciones, y en esas decisiones, y en esos cambios que nosotros mismos producimos, de que hay algo más arriba de eso. Si pusemos nuestra última confianza en Raúl, en Carlos, en Néstor, en Cristina, en Mauricio, en Fernando, en Javier, y creemos que eso es lo último que hay, nos equivocamos. Hay uno que está más arriba. ¿A quién corresponde la confianza? ¿A quién corresponde la fidelidad? ¿A quién corresponde la alianza, el vínculo? Por eso que sabemos dónde están nuestras lealtades y a quién habremos de servir primero. Y yo creo que este texto resuena mucho en nuestra realidad. ¿Cómo manifestarnos? ¿A qué decir que sí? ¿A qué decir que no en esta etapa de vida democrática de nuestro país, con este presidente, con nuestro presidente, con nuestras instituciones? Bien. Evaluar desde los valores del reino de Dios qué decimos que sí, qué apoyamos, qué decimos que no, a qué nos oponemos. Eso por un lado. En lo social, diría. Como iglesia, bueno, este texto empieza de una manera tremenda, no sé si dieron cuenta. La corrupción partió desde lo eclesial, desde el pueblo de Dios. La corrupción estuvo en quien pensó que la tarea de juez era una pyme y en cómo se condujeron esos hijos, con ciertos valores. Tremendo como empieza el texto, ¿eh? Pregunto, ¿ustedes conocen instituciones religiosas, iglesias, en donde hay acomodos de poder? En donde hay hijos que sin ningún tipo de control, de aptitud, ni de nada, son puestos a dedo en lugares, en instituciones, en iglesias, en liderazgos. ¿Conocen? Es una pregunta que nos tenemos que hacer a la luz de este texto. Porque esto no es lo que Dios quiere, evidentemente. Y el texto llama corrupción, soborno, perversión de la justicia y avaricia a lo que es. Así que si nosotros nos consideramos iglesia de Dios como iglesia metodista y comunidad del Señor acá, tenemos que pensar muy bien estas cosas. ¿Hay hechos de corrupción dentro de nuestra comunidad de fe, dentro de nuestra iglesia? Dentro de las instituciones metodistas de la Argentina, el texto nos llama a que nos preguntemos esto. Y a que sepamos dónde están nuestras lealtades y a quién habremos de servir primero. Así que creo que este texto le habla a nuestra realidad social y a nosotros como ciudadanas y ciudadanos de Argentina. Nos habla a nosotros como iglesia metodista también, a nosotros como comunidad de fe. Y también nos habla a un nivel personal como creyentes, miren, porque yo aprendo de esta historia algo importante. Tenemos opciones y debemos optar en la vida. Tenés este trabajo A y te salió este otro trabajo B. Los dos trabajos son dignos. En los dos vas a poder ejercer tu aporte a la sociedad. Vas a optar por uno o por otro.
Yo creo que Dios, si uno está decidiendo desde su voluntad y desde los valores del reino, te va a acompañar así elijas este o este. No hay un solo camino. No hay un solo camino. No hay un solo y excluyente camino. Dios nos dice, ejerzan su libertad. Elijan ustedes. Háganse cargo de lo que elijan. Tomen sus opciones de vida, políticas, como sean. Tienen la responsabilidad y la libertad para ejercer su derecho a opción. Elegí este trabajo, elegí este presidente, elegí esta escuela para tu hijo o tu hija, elegí este lugar en la iglesia de servicio, elegí. Lo lindo es que cuando uno elige desde la voluntad de Dios, Dios acompaña, Dios acompaña. Y a veces acompaña y hasta acompañándonos nos muestra, che, ese no fue el mejor trabajo, ¿sabes? Pero uno se da cuenta después, pero Dios acompañó el proceso, no te deja en banda. Te acompaña, me acompaña. Tal compañera o tal compañero, y Dios acompaña. Son elecciones de vida, uno las toma en diferentes momentos de la vida. ¿Dónde vivo? ¿Cómo vivo? En diferentes etapas de la vida, uno elige, opta dónde vivir, con quién vivir, en qué marco vivir. Hace 2 semanas mi mamá eligió vivir en un lugar. Porque ya se cansaba mucho a la mañana y a pesar de tener a alguien que estaba con ellos durante la mañana y tener a sus hijos que estaban ahí, sus nietos que daban vuelta, ¿sabes qué? Estoy muy sola, no tengo nadie con quien hablar y mis vecinos son de otra edad y trabajan todo el día y quiero probar esto. Dale, mamá, vamos, tus hijos te acompañan. Probá eso. Podés volver atrás cuando quieras. Elección. Ahí tendrá que ella ejercer su libertad, su responsabilidad y ver cómo le va. Pero Dios acompaña. En las decisiones que tengamos que tomar a nivel personal, como comunidad de fe, como sociedad, como iglesia metodista, Dios acompaña cuando sabemos dónde están nuestras lealtades y a quién habremos de servir primero. Entonces podemos contar con esa compañía que siempre construye la vida. Bueno, lindo, lindo texto. Lindo texto. Un texto, una historia que, saben que yo empecé y digo, uy, ¿esto dónde va a resonar este texto? Después fueron tantas las aristas que me levantó que de acá dije 3 hoy, pero tengo como 5 o 6 más escritas. Porque es un texto que se compromete mucho con nuestra realidad y le habla mucho a nuestra realidad. Quiere el Señor guiarnos entonces a construir este camino en fidelidad a Dios, confiando en Dios, sabiendo dónde están nuestras lealtades primeras y últimas, sabiendo que hay solo uno en quien debemos depositar nuestra confianza y a la vez siendo protagonistas del reino de Dios, eligiendo aquellas cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere para la vida. Shalom en términos personales, vida abundante, vida plena en términos de comunidad de fe, en términos de iglesia metodista. Shalom también y vida nueva en términos sociales para nuestra Argentina. Que así sea. Amén.